Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 16 del mes de febrero del año 2025 y continuamos nuestra lectura bíblica en el primer libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pacto de Salomón con Hirán. Hirán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hirán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hirán: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que lo rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hirán a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y ahí se desatará, y tú las tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hirán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso, y Salomón daba a Hirán 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Eso daba Salomón a Hirán cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hirán y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adonirán estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenía a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hirán y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Hermanos, vemos acá como Salomón comienza a trabajar en el templo, en la fabricación, en la construcción del templo a Jehová. David lo había intentado, pero Dios le dijo que no, porque en su momento le habla por que tenía las manos manchadas de sangre, pero que su hijo Salomón, a quien él iba a ungir como rey, era quien iba a construir ese templo. Le dice Salomón al rey de Tiro, al rey Hirán, que le va a construir templo a Jehová su Dios, ya que su padre David no lo pudo hacer. Él será quien lo construya, y le pide madera. El rey Hirán le da toda la madera, incluso le dice pues van a haber obreros, pero Salomón le dice que ha de pagar el salario que él designe para cada obrero que él ponga. Y comienzan a cortar la madera, y el rey Hirán le dice que él va a enviar la madera por barcas, pues que Salomón se encargue de transportarlas posteriormente con sus trabajadores, con su pueblo, hasta donde él las necesita llevar para la construcción del templo. Hacen ese pacto de tener paz y darse esos materiales para la construcción del templo de Jehová. Tiene aliados para eso Salomón. Hay quienes le ayudan, porque también están los
que iban a hacer la parte de la cantería, que eran los hombres de Gebal. Cortaron madera, cortaron la piedra para todo lo que se iba a utilizar para el templo. Hermanos, la construcción de un templo no viene solamente de una persona. Es difícil o casi imposible que una sola persona pueda hacerlo. Se necesita ayuda. Cuando hablamos de un templo material, se necesita ayuda, necesita carpinteros, necesita albañiles, necesita toda clase de obreros que puedan hacer cada uno especializado en su obra para poder construir una casa. En este caso, la casa de Dios, construir ese templo, se necesitaba mucha gente. Al igual, hoy en día, la construcción de un templo no corresponde solo a una persona, no corresponde solo al pastor. Corresponde a toda la congregación el construir un templo. Hay que asumir costos, hay que asumir responsabilidades para poder hacerlos, todos buscando un bien común, que es tener un lugar para adoración de nuestro Dios. Salomón tiene aliados para esta construcción, al igual las iglesias hoy en día deben de tener aliados, parte de las congregaciones que aporten, que apoyen la construcción de un templo material. Tenemos que aprender de cómo poder hacerlo, siempre bajo la dirección de Dios, siempre buscando que sea Dios quien apruebe los planos o los planes que nosotros tengamos sobre aquel templo. Y Él se encargará de proveer la ayuda siempre y cuando nosotros estemos de acuerdo a su voluntad. Pero también la congregación es responsable de poder ser parte de todo esto. Cuando David intenta construir el templo, pidió al pueblo colaboración en materiales y todo. Y dice en su momento que tuvo que decir ya no, porque ya había suficiente para la construcción del templo. Desde ahí ya había parte de los materiales para la construcción del templo, ahora había que comenzar a trabajar. Salomón inicia esa obra grande para nuestro Dios, al igual nosotros. Tenemos que aprender y tenemos que unirnos para poder construir algo. Ahora, el templo espiritual sobre el cual tenemos que trabajar también ahí sí es una parte individual, pero también conlleva una parte en la unidad que hay entre las congregaciones, entre los hermanos, el apoyo moral, el apoyo espiritual en oración que pueda haber con cada uno, los consejos, las palabras, la palabra de Dios, todo eso nos ayuda a hacer crecer, a aumentar o hacer cada día mejor ese templo espiritual al cual somos cada uno de nosotros. Hermanos, unidos podemos hacer las cosas. Cada uno trabajando por su cuenta o por su parte, es difícil que las cosas se puedan dar. Pero unidos podemos construir todo aquello que deseemos para la casa de Dios. Así como el templo material, el templo espiritual. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.